la presencia dentro de la lista de los familiares del presidente Madero y de don Gustavo Madero a don Gustavo Madero Muñoz. Mientras tomas. Gracias. Diputado presidente, senador presidente, compañeras y compañeros diputados, distinguidos invitados que nos acompañan en esta sesión solemne. Es un hecho evidente que la política consiste hoy cada vez más en parecer que en ser, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la política no tenía espacio para farsantes. En esos tiempos participaron aquellos a quienes hoy merecidamente conmemoramos. Esos hombres extraordinarios actuaron con lealtad a la nación y a su propia conciencia. Se desempeñaron políticamente con dignidad, con patriotismo, con sacrificio y con coraje cada vez más escaso en nuestra clase política. Solemos olvidar, sin embargo, que estos grandes hombres no siempre tuvieron el reconocimiento que hoy les otorgamos. Los avances políticos que representó la lucha de Madero fueron condenados en su tiempo como ingenuos e inútiles por la oligarquía del momento. Previo al juicio de la historia, los sicarios mediáticos del momento consideraban a Madero como un loco ambicioso, enemigo del progreso, soñador descarriado y otras expresiones equivalentes al actualizado peligro para el país. Pero su autoridad moral y la de aquellos a quienes hoy conmemoramos resultó un bien inapreciable en la historia de rapiña que ha caracterizado la vida política en nuestro país. Por ello, la patria los reconoce hoy como protagonistas indiscutibles de la transformación política y social iniciada en 1910. Lo ocurrido en 1913 toca muy de cerca al Congreso de la Unión y en especial a esta Cámara de Diputados. Algunos de los homenajeados destacaron desde esta tribuna por su palabra valiente, pero sobre todo oportuna, para denunciar los atropellos de la dictadura porfirista. Destacaron también como férreos opositores a la usurpación huertista y a la traición a los ideales de sufragio efectivo y libertad política. La 26ª legislatura fue escenario clave de aquellos días aciagos. Los diputados de entonces, como los que aquí estamos reunidos, dejaron testimonio con su actuación de sus lealtades y sus traiciones, ya con el sacrificio de sus vidas, ya con la tenacidad de la lucha, ya con la palabra escrita, ya con el uso de la tribuna, ya también, lamentablemente, con el alineamiento ante el usurpador. Ante el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, ¿cuántos legisladores accedieron a callar con tal de sobrevivir políticamente? ¿Cuántos diputados pusilánimes fueron cómplices de la usurpación? ¿Cuántos prefirieron sepultar la revolución a favor de pequeños intereses y un supuesto orden que nunca llegó? ¿Cuántos no resistieron al decir de la época
los cañonazos de 50,000 pesos? ¿Cuántos callaron incluso ante la anulación de los preceptos constitucionales y la desaparición misma del poder legislativo? Entonces, como ahora, no todos los diputados actuamos igual. Parafraseando a Belisario Domínguez, podríamos decir que si cada uno de los legisladores, entonces como ahora, hubiese hecho lo que correspondía, la patria se hubiese salvado. Pero lamentablemente no fue así. Y el eco de ese parteaguas histórico resuena hasta nuestros días. Veamos ese año trágico en el reflejo de este 2013, en el que se suele confundir la lealtad con la sumisión y aún con la complicidad. ¿Dónde están en este 2013 nuestras lealtades como legisladores? ¿Dónde nuestras traiciones? De manera vergonzosa podemos decir 100 años después que la lealtad del legislativo sigue guiada, con excepciones, por la ética del sí señor presidente. Aquella, la de 1913, es la lealtad a la que debemos rendir homenaje, no con una frase en el encabezado de los textos oficiales, sino con una práctica parlamentaria basada en la argumentación, en el debate abierto en defensa de los intereses de la nación y con la expresión de un voto libre y razonado. La lealtad en esta Cámara se la debemos a la gente, cuyo voto nos trajo aquí, y no a figuras políticas que pretenden convertir la complicidad en mal sinónimo de lealtad política. Nada hermana a la lealtad política con la sumisión y mucho menos con la complicidad. La lealtad pequeña, aquella que se esgrime para resguardar corruptelas e intereses individuales y de grupo, aquella que diluye las identidades partidistas y el olvido de las promesas de campaña, aquella que engañó a la nación ofreciendo un cambio que nunca llegó, aquella que usó una amplia gama de recursos ilegales para hacerse con el poder en la elección de 1912, puede asumir rostros y colores distintos, pero su esencia es la misma. En esa traición disfrazada de lealtad reverbera el eco de los disparos que cegaron las vidas de Belisario Domínguez, Gustavo A. Madero, Serapio Rendón y Adolfo Gurrión. Desde esa lógica autoritaria se ha insistido una y otra vez que hay incapacidad en los diputados para lograr acuerdos y que ello frena la marcha del país. Nada más lejano a la verdad. Lo que la historia nos muestra no es incapacidad para construir consensos entre el legislativo y el ejecutivo, sino incapacidad para generar una dinámica democrática en la que el ejecutivo proponga y el legislativo, con seriedad y responsabilidad democrática, disponga mediante el análisis, el debate y el voto razonado. Los diputados de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, como muchos otros, llegamos a esta Cámara al amparo de un programa alternativo al de la restauración autoritaria que impulsa el PRI. Este programa propone, entre otras cuestiones, revitalizar la vida parlamentaria mediante un escrutinio más amplio del quehacer gubernamental y un debate abierto sobre las diferentes propuestas legislativas. Propone despartidizar la conducción y el desempeño de la presidencia de esta Asamblea, convencidos de que una conducción democrática hará menos traumáticas las relaciones políticas, menos traumáticas y más productivas las relaciones políticas en esta legislatura. Vamos, lamentablemente, a contrapelo de esos objetivos, pues seguimos con el error histórico de confundir los objetivos de esta Cámara con aquellos de la fracción a la que pertenece quien la encabeza. Una reflexión final vinculada con los valores que guiaron el desempeño político
de los próceres a quienes hoy merecidamente conmemoramos. Es indispensable restituir a la política su componente ético, su congruencia y su sentido de compromiso con el país. La decadente concepción de que el fin justifica los medios, expresada en una eficacia al margen de toda noción de legalidad y de principios democráticos, y en un concepto de lealtad e institucionalidad que ha protegido con secrecía siciliana abusos de poder, intereses torcidos e incluso relaciones y complicidades de banda, está socialmente agotada. La consolidación del cambio requiere cancelar la ética de la complicidad para transitar hacia una clase política no solo más democrática, sino también más decente. La calidad de un buen político no puede seguir siendo ya solo cuestión de experiencia y habilidad. Ahora lo es también una cuestión de valores. Finalmente, del movimiento maderista, ¿quiénes aportaron más al país? ¿Quiénes negociaron o quienes llevaron la lucha hasta el final? En Movimiento Ciudadano creemos que quienes llevaron la lucha hasta el final, y así lo haremos nosotros. Resistiremos porque es imprescindible seguir expresando en esta Cámara algo de la indignidad, la frustración y la resistencia que existe en la sociedad. Resistiremos porque si no logramos lo que buscamos, cuando menos no nos habremos extraviado en el intento. Resistiremos porque da igual que en la negociación con el PRI logremos incluir un punto y coma en una iniciativa que un plato de lentejas. Para nosotros es lo mismo y no queremos ni lo uno ni lo otro. Ciertamente nuestra voz es insuficientemente audible, sin embargo, que una correlación de fuerzas desfavorable no nos permita sacar adelante nuestro proyecto, ello no significa que debamos rendirnos al mejor postor. Termino, señor presidente. Aclaro que esta posición no tiene nada de subversiva ni de extravagante. Disentir con argumentos y razones y con propuestas alternativas es la función de toda oposición responsable. No estamos en el fanatismo del no, a diferencia de quienes sobre la base de razonamientos confusos y acomodaticios están en el redituable fanatismo del sí. Resistiremos finalmente porque preferimos equivocarnos con las propuestas de Andrés Manuel que acertar con las de Peña Nieto. Uno portador de anhelos y esperanzas sociales, el otro tan solo garante de sus patrocinadores. Muchas gracias a todos por su atención. Esta presidencia les da la más cordial bienvenida a don Álvaro Madero Muñoz, a doña Cecilia Madero Muñoz, a Gustavo A. Madero Garza, a Arturo Madero Garza, familiares del presidente Francisco I. Madero.